Jesús iba por toda Galilea, enseñando en sus sinagogas y proclamando el Evangelio del Reino. San Mateo 4:23. Dispongamos nuestro corazón y nuestra atención para escuchar la enseñanza del Señor en nuestro redil de la semana. Contenta de estar con ustedes. Vamos a entregar esta clase del Señor y vamos a cubrir con su sangre preciosa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amado, Padre adorado, gracias por permitirnos esta noche reunirnos como hermanos, Señor. Gracias por permitirnos contar con estas herramientas para poder escuchar tu palabra, Señor, y saber lo que quieres de nosotros, conocer tu voluntad, conocer lo que tú esperas de cada uno. Señor, pongo en tus manos los corazones de todos mis hermanos que están aquí reunidos, de todos mis hermanos que aún no se conectan, pero que están por hacerlo, Señor. Te pido que te los tomes. Te pido, Señor, que eches fuera toda distracción, que eches fuera toda tristeza y simplemente nos dejemos guiar por tu Espíritu, Señor. Regálanos, Señor, ese mensaje que tú tienes para nosotros para este día. Que nuestros corazones, que nuestros oídos escuchen tu palabra y la reciban con amor y la recibamos para hacer la vida en nuestras vidas. Quedamos reunidos, Señor, en tu santo nombre. Amén. Bueno, mis hermanos, fíjense que voy a comenzar esta clase con una historia que me imagino que muchos ya la hemos visto, la hemos escuchado de diferentes formas, la hemos visto incluso en películas, etcétera, y es una historia que aparece en la Biblia, en el primer libro de la Biblia, y que es la historia de Adán y Eva. Fíjense que esta es una historia que bien podría salir en una película de ficción. Tiene mucho de mágico, tiene mucho de surreal, ¿verdad? Es una historia que narra precisamente cómo Dios creó al mundo y cómo nos creó a nosotros, a la humanidad. Fíjense que esta es una historia fantástica, una historia que nosotros vemos cómo Dios durante 7 días creó todo lo que hay en el mundo, desde los cielos, las aguas, el sol, la luna, todo, y finalmente creó al hombre y a la mujer. Y dijo el Señor que eso estaba perfecto. El Señor estuvo muy satisfecho con la creación que había hecho. De hecho, fíjense que le voy a compartir la pantalla, espero ponerles una imagen. Esta imagen, espero que puedan verla, es una imagen que tiene que ver con el pintor El Greco. Fíjense que este pintor es un pintor que tenía un estilo muy específico, pero lo que quiero que vean de esta imagen es que el Greco pone el Edén, el lugar a donde puso Dios al hombre y a la mujer, como un lugar precioso, es decir, un lugar lleno de naturaleza, lleno de animales, de plantas. El Señor le dio al hombre potestad sobre todas esas cosas creadas. Le dijo que comieran de los árboles, que comieran de los animales, que los cuidaran, que se reprodujeran. El Señor le dijo muchas cosas a Adán y Eva. Si ustedes han escuchado antes la historia, pues una sola cosa les prohibió el Señor a Adán y Eva, y es que comieran del árbol del conocimiento, de ese árbol misterioso, ese árbol precioso, pero pues el Señor les dijo que era lo único que no debían hacer, y lastimosamente fue exactamente lo que hicieron. Quiero compartir con ustedes esta otra imagen en donde Eva escuchó las palabras de una serpiente, así lo pone la Biblia, una serpiente, la escuchó y definitivamente después ella comió del fruto e hizo que Adán también comiera del fruto. La cosa es que esa fue la caída del hombre. Esta caída del hombre fue muy triste porque representó que ellos tuvieron que irse del Edén. Ellos tuvieron que irse de ese lugar precioso, ¿verdad? Ese lugar magnífico y precioso que el Señor en el que los había puesto.
y pues tuvieron que dejar todas esas cosas hermosas que el Señor les había dado. Fíjense que esa caída del Edén, esa salida que tuvieron que tener ellos, la representan los artistas de esta manera, la representan como que Adán y Eva tuvieron que salir de un lugar luminoso, precioso, a la vista de Dios, ¿verdad? Tuvieron que salir a un lugar todo lo contrario, un lugar árido, un lugar que tenía muchas, pues si pueden ver ustedes en la imagen, es un lugar que tenía un clima feo, un clima inhóspito para el ser humano, y también ellos iban a tener que empezar a experimentar pues las debilidades de la naturaleza humana, es decir, el dolor, la enfermedad. Iban a trabajar por el sustento, iban a sufrir diferentes situaciones. Esa fue el precio por haber desobedecido al Señor. El Señor desde antes les había dicho que al comer de ese fruto iban a morir. El Señor se los advirtió desde un principio y ellos aún así no le hicieron caso. Bueno, quiero que queden con estas imágenes porque en su mente, porque vamos a retomarlas más adelante. Fíjense que en las clases anteriores ustedes han estado hablando de la oración y pues han hablado de la importancia de mantenerse en una oración constante en todo momento, decían, pero también es importante que nosotros recordemos que esa oración tiene que ser como el oxígeno, decía la hermana la vez pasada, como el oxígeno para nuestros pulmones, es decir, tiene que llegar a ser como vital para nuestra vida como cristianos. También hablaron sobre consejos, la hermana nos dio la vez pasada unos consejos para comenzar a orar y era muy interesante porque comparaba la oración, el llegar a la oración como un aprendizaje. Y como un aprendizaje nosotros tenemos que aprender de cero, ¿verdad? Si nosotros no teníamos la costumbre o la devoción de la oración y ahora queremos tenerla, tenemos que estar claros de que la oración va a ser algo que va a llegar a nosotros poco a poco. Hablaba de que algunas personas tienen el don de la oración, pero a otros nos cuesta un poco. Entonces, así como cuando vamos al gimnasio, ¿verdad? Nosotros tenemos que ir paso a paso, porque si empezamos el primer día el gimnasio y queremos hacer de todo, probablemente el segundo día no va a llegar, porque vamos a estar agotados, vamos a estar lesionados, etc. Entonces, ese ejercicio de la oración tiene que ser una oración que vaya constante, poco a poco, y nosotros vamos a lograr llegar a la profundización de la oración. Fíjense que yo viendo que estaban retomando ese tema, les quiero compartir este libro. Este libro es La Hora Milagrosa. Fíjense que este es un libro que, bueno, a mí el don de la oración me costó mucho. Todavía lucho con el don de la oración, pero este librito es súper chiquito, si lo miran, es súper chiquito. Lo encuentran en las librerías católicas y es un libro que les ayuda en la oración para quienes todavía no han podido empezar de lleno en ella. Es vital, es importante y es parte, pues como les decía, como el oxígeno para el ser humano, la oración es el oxígeno para el cristiano. También hablaba la hermana de la importancia de que nosotros comenzáramos con la lectura de la palabra, que esto es importantísimo, nos enseña, nos ayuda mucho en la oración, pero recordemos que debemos de hacerlo con cierto orden. Puede ser que leamos las citas de cada día, ¿verdad? Puede ser que empecemos a leer la Biblia desde el principio, puede ser que estemos leyendo todo el Nuevo Testamento, o puede ser que oremos siempre con los salmos, que son especiales para aprender a orar. Así que vamos a entrar de lleno en la clase de hoy. Fíjense que en esta clase nosotros vamos a abordar un tema crucial de los cristianos y es algo así como el ser o no ser del cristiano, y es si cumplimos con la voluntad de Dios. Nos podemos hacer esa pregunta, podemos decir que sí, podemos decir que no, también puede ser que cumplamos más o menos, pero también vamos a conocer para qué cumplimos la voluntad de Dios. Eso es súper importante. Y
he dividido la clase en 3 subtemas. El primer subtema es: Jesús es nuestro modelo. Fíjense que, como vimos en la historia de Adán y Eva, ellos no son modelos a seguir en la vida del camino de Dios. Es decir, ellos cometieron muchísimos errores y vamos a retomar algunos de ellos ahorita. Ustedes pueden notar que Dios le había dado a Adán y Eva todo potestad en todo el mundo, es decir, era una libertad maravillosa. Solo una cosa no podían hacer. Y ellos podían ver al Señor todos los días. Dice la palabra de Dios que el Señor se paseaba por ahí. Y imagínense ustedes encontrarse con el Señor, ¿verdad? Todos los días, verlo cara a cara. ¡Qué hermoso! Pues bien, ellos despreciaron el amor de Dios. Ellos despreciaron la confianza que Dios les había puesto en ellos, de entregarles la creación. Fíjense que además ellos se dejaron influenciar por voces que no eran de Dios. Es decir, de repente apareció una serpiente y le creyeron todo, porque la serpiente le dijo a Eva: es mentira lo que Dios dice. Si comen de ese fruto, ustedes van a ser como dioses. Y le creyeron a la serpiente. Y, por otro lado, ellos no quisieron verle la cara al Señor, ellos se escondieron de Dios. Fíjense que eso es algo muy natural y creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado esos sentimientos tan feos, pero tan feos, que le siguen a cuando desobedecemos a Dios, que es el pecado, y es la culpa y la vergüenza. La culpa y la vergüenza son sentimientos que nosotros hemos podido experimentar en mayor o menor medida. Pues bien, Adán y Eva lo que hicieron fue hacer que esa culpa y que esa vergüenza fueran tan grandes que no pudieran reconocer que Dios los amaba. La culpa y la vergüenza de ellos fue tan grande que no pudieron darse cuenta que Dios los esperaba. El Señor los buscaba, el Señor decía: ¿dónde están? ¿Dónde se han escondido? Y además no se dieron cuenta de que además Dios podía perdonarlos. Esa fue la gran cereza del pastel de Adán y Eva, que nunca le pidieron perdón a Dios. Pues bien, ahora nosotros, como en esta vida tan tecnológica que tenemos de redes sociales y todo, muchos de nosotros probablemente seguimos artistas, seguimos influencers, seguimos deportistas, seguimos pensadores, qué sé yo, tanta gente que seguimos en las redes sociales, y entonces queremos imitarlos. Muchas veces queremos imitar el estilo de vida, cómo cocinan, cómo viven, a los lugares a los que viajan, o podemos imitar hasta las uñas, ¿verdad? Las mujeres: me gustan las uñas de fulana, me las voy a hacer así. Bueno, nosotros podemos imitar todo eso, pero solo hay una persona en el mundo a quien nosotros debemos imitar en todos los sentidos, y este es Jesús de Nazaret. Fíjense que él no tiene un Instagram, no tiene un canal de YouTube, pero Jesús tiene una herramienta, una plataforma que es viral, una plataforma que se conoce en el mundo entero, que está desde miles de años ahí. ¿Y qué es? Pues se trata de la Biblia. Sabemos que la Biblia es uno de los libros más impresos en la historia. Es el libro número 1. Y en ese libro nosotros vamos a encontrar cómo debe ser el cristiano, es decir, el que sigue a Cristo, cómo debemos ser. Vamos a leer la cita de Lucas 2, versículo 52. Dice: mientras tanto, Jesús crecía en sabiduría, en edad y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra de Dios. Fíjense que desde sus inicios, aunque Jesús no se habla de Jesús niño mucho en la Biblia, son apenas un capítulo, creo, que es cuando él se pierde, ¿verdad? Que se pierde en Jerusalén y que lo encuentran en la sinagoga hablando con los maestros de la ley.
Pues bien, ahí la palabra de Dios nos dice, bueno, Jesús se regresó con sus padres y les obedecía en todo, dice. ¿Y qué era lo que sus padres le enseñaban? Bueno, en principio le enseñaban la palabra de Dios. En principio le enseñaban a portarse bien, le enseñaban un oficio, porque se acuerdan que Jesús era carpintero, su papá le enseñaba. En fin, Jesús no solo crecía bello ante los ojos de su Padre Dios, sino también ante los ojos de sus padres, de sus vecinos, de la gente que le rodeaba. Y cuando Jesús inició la vida pública como el Mesías, ¿verdad? Se encargó de enseñarnos a nosotros qué es ser un hijo que cumple la voluntad del Padre. Nosotros hemos reconocido a Cristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador, y lo que Él quiere es que nosotros seamos salvos. Y la manera de que nosotros podemos testificar que somos herederos es cumpliendo lo que Dios quiere de nosotros. Fíjense que justamente en la oración del Padre Nuestro, Jesús nos enseñó, en la oración del Padre Nuestro hay 7 peticiones, y una de ellas es: hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. La voluntad de Dios es que todos los hombres nos salvemos y que lleguemos al conocimiento de la verdad que es Cristo. Y Cristo en su evangelio nos mostró que a veces la voluntad de Dios quizás puede llegar a ser incomprensible para nosotros, pero aún así Jesús pudo decir a cabalidad esta frase que la encontramos en Juan 8:29. Juan 8:29 dice: el que me ha enviado está conmigo y no me deja nunca solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Palabra de Dios. Y cuando Jesús dice siempre, es siempre, mis hermanos, porque incluso cuando Jesús tuvo que enfrentar el sufrimiento, cumplió la voluntad de Dios. En Marcos 14, del 32 al 36, nosotros vamos a leer estos versículos que hablan sobre la oración en el Getsemaní. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia y les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos. Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Palabra de Dios. Fíjense que aquí nosotros vemos cómo, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, angustia que Jesús estaba experimentando, Él aceptó que la voluntad de Dios se cumpliera. Pero en la cita previa, donde nosotros nos dice el Señor que Él está conmigo y nunca me deja solo, porque hago lo que le agrada a Él, fíjense que es bien bonita porque encierra una promesa. Es decir, el Señor nos dice que va a estar con nosotros siempre que nosotros hagamos su voluntad. Pero fíjense que entonces nos puede caer la pregunta: bueno, pero si no hago la voluntad de Dios, ¿Él me va a dejar? Entonces nosotros podemos remitirnos a Adán y Eva. No es que el Señor nos deje, es que nosotros nos alejamos de Él cuando hacemos la voluntad nuestra. Y entonces nos preguntamos: ¿y cómo entonces podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos hacer que esto sea más fácil? No fácil, más posible, digamos. Fíjense que por eso es importante que pasemos al segundo subtema, que se llama ser como niños. Fíjense que las cualidades o la forma en que nosotros podemos llegar a hacer la voluntad del Padre, cumplir la voluntad del Padre, es siendo como niños. Fíjense que ustedes seguro todos han visto cómo los niños se pelean, y se pelean mucho.
entre ellos. Se pelean entre hermanos, se pelean en el kinder, se pelean con sus papás incluso, pero a los pocos minutos ya está olvidado. Ya somos amigos de nuevo. Los niños olvidaron la ofensa y ya están tan tranquilos como que nada ha pasado. Pues bien, ser como niños es esa clave para cumplir con la voluntad de Dios, y hay una cita en el Nuevo Testamento que nos lo dice claramente, y es en Mateo 18:3. En Mateo 18:3 dice, y declaró, en verdad les digo, si no cambian y no llegan a ser como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Palabra de Dios. Pues bien, lo que esta cita nos dice es que tenemos que ser como niños, pero lo más importante es que nos dice, si no cambian y llegan a ser como niños, es decir, nos hace ver que sí es posible, nos hace ver que sí podemos llegar a ser como niños. Amar a Dios significa hacer su voluntad. Y claramente puedo decirles, mis hermanos, que si no amamos a Dios, pues no será nada fácil cumplir su voluntad. Yo me atrevería a decir que es imposible. Porque el Señor nos pide cosas a veces que no entendemos, cosas que nuestra mente no logra imaginar. El amor, la admiración por los padres hace que nosotros le queramos agradar a nuestros padres, ¿verdad? Queremos hacer lo que nos dicen, sacar buenas notas en la universidad o en el colegio, escuchamos sus recomendaciones. Esto sucede porque los amamos, ¿verdad? Y de alguna manera también porque confiamos en que ellos quieren lo mejor para nosotros, ¿verdad? Bueno, pensemos también en una relación amorosa cuando las esposas aman a sus esposos, ¿verdad? Bueno, aprenden a hacer la receta que le gusta, o sea, tal vez a mí no me gusta la comida, pero a él le gusta, entonces voy a aprender a hacer esa comida para agradarle, ¿verdad? O voy a ver esa película que a mí no me gusta, pero bueno, voy a hacerlo por mi esposa para que ella se sienta bien. En fin, son detalles de amor que nosotros los podemos hacer por eso, porque amamos. Cuando somos como niños, podemos ser también sinceros con el Señor, transparentes. Los niños no les da pena. Ellos desconocen esa sensación de vergüenza o de culpa. Simplemente se expresan, dicen lo que sienten. Y podemos también confiar en Dios como un niño pequeño. Ustedes se fijan que los niños no se andan preguntando si mañana van a tener que comer. Los niños no se preguntan si mañana van a despertarse. No, ellos están confiados en que mañana se van a levantar y en que mañana van a tener que comer, que sus padres van a proveerles, simple y sencillamente. A mí me fascina ver esos videos donde los niños están pequeñitos, quieren tirarse a la piscina y sus papás les llaman desde la piscina y ellos se quedan así como con duda, pero al final se lanzan. No saben que pueden morir porque no saben que no pueden nadar. Simplemente se dejan guiar por el amor y la confianza que sienten en sus papás. Bueno, quiero compartir con ustedes un pequeño texto que encontré en Así Prensa, que habla de este tema de ser niños. Y me pareció muy curioso. Dice, ser niño. He aquí uno de los alardes más exquisitos de la bondad de Dios hacia nosotros. He aquí uno de los más grandes misterios del amor, que es uno de los puntos menos comprendidos del Evangelio. Porque claro está que si uno no siente que Dios tiene corazón de padre, no podrá entender que el ideal no esté en ser para él un héroe de esfuerzos de gigante, sino como un niñito que apenas empieza a hablar. ¿Qué virtudes tienen esos niños? Ninguna, en el sentido que suelen entender los hombres. Son llorones, son miedosos, son débiles, inhábiles, ¿verdad? Porque no nacen sin saber nada, impacientes, faltos de generosidad y de reflexión y de prudencia, desordenados, sucios, ignorantes, apasionados por los dulces y los juguetes. ¿Qué méritos puede hallarse
en semejante personaje, dice este texto. Precisamente el no tener ninguno, ni pretender tenerlo, robándole la gloria a Dios como hacían los fariseos. Una sola cualidad tiene el niño y es el no pensar que la tiene, por lo cual todo lo espera de su padre. Si nosotros queremos, por ejemplo, queremos que Dios nos ayude, que nos dé su dirección, por ejemplo, en un negocio, probablemente se nos hace más fácil confiar en nosotros, que tenemos una carrera, que tenemos una maestría o que tenemos una experiencia empresarial importante, que en Dios, que quién sabe si conoce el mercado, si sabe cómo está la moneda o qué sé yo, no sé. Muchas veces nosotros nos confiamos más en nosotros porque tenemos cualidades, porque tenemos una profesión, porque tenemos ciertos conocimientos. Entonces eso nos hace más difícil confiar en el Señor. Y como dice una frase muy trillada, ¿verdad? Que nadie ama lo que no conoce, importantísimo para amar a Dios y poder hacer su voluntad es conocer cada día más a Dios. Así se llama el tercer subtema, conocer más a Dios. Fíjense que al hablar con Dios o iniciar nuestra relación con Él, aprendemos a amarlo, fíjense. Y bueno, como estábamos viendo, aquí tiene que ver mucho el tema de la oración que estaban viendo ustedes. Con el tema de la oración, muchas veces es difícil comenzar, ¿verdad? Como cuando conocemos a alguien, ¿verdad? Al principio preguntamos cualquier cosa, luego a la siguiente semana que la encontramos, ¿y qué tal? ¿Cómo siguió de tal cosa? O sea, poco a poco vamos nosotros teniendo cierta intimidad o cierta relación con esa persona. Pues lo mismo sucede con Dios. Fíjense que también a veces con Dios, y porque nosotros necesitamos auxilio en diferentes áreas de nuestra vida, en principio nos puede ser muy difícil hablar con Él, por ejemplo, de un tema X que nos agobie, un tema muy claro, muy tabú, que siempre es un tabú, es el tema de la sexualidad. Como quiero hablar de mi sexualidad con una monja, o sea, me da pena, me da vergüenza. Entonces lo mismo sucede con Dios. Habrá temas como este de la sexualidad que no queremos tratar con el Señor, o como el tema de mi relación de pareja, de esposos, etcétera. Diferentes temas. Cada uno de nosotros tiene un talón de Aquiles que nos cuesta tratar con el Señor. Puede ser también un pecado que tenemos reincidente, ¿verdad? Que nos da vergüenza volver a tocarlo con el Señor. Si somos como niños, que es lo que decíamos y vemos que según la palabra de Dios sí podemos ser como niños, la vergüenza no va a primar en nuestra vida. Es decir, sí podemos tenerla, no digo que no, pero nuestro deseo de agradarle al Señor va a ser mayor que esa vergüenza que podamos sentir. Ser como niños nos va a permitir abrirle a Dios esas áreas de nuestra vida que necesitan acción urgente. Y también Él va a comenzar a actuar muchas veces diciéndonos qué hacer. Si nuestra confianza en su poder, en su sabiduría es grande, nosotros vamos a hacer lo que Él nos pida, aunque no entendamos y aunque no queramos. Muchas veces, mis hermanos, no sé si alguno tiene esa experiencia, pero muchas veces le pedimos al Señor una cosa y nos da otra. Y en el principio pues no entendemos, bueno, Señor, ¿sabe por qué me mandó esto? Pero bueno, hay que ser agradecidos con todo lo que el Señor nos regala. Y resulta que vamos a saber que era lo mejor para nosotros probablemente dentro de 10 años o mañana. Pero el Señor siempre hace lo mejor para nosotros. Él puede ver el futuro, Él puede ver nuestra vida delante de sus ojos. Entonces, por ejemplo, si estamos en una relación amorosa prohibida, por ejemplo, en un adulterio, sepamos con seguridad que el Señor nos va a pedir que dejemos esa relación. ¿Y qué vamos a hacer? ¿La vamos a dejar?
no sabemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Por ejemplo, sabemos que el Señor no ocupa el primer lugar en nuestra vida, es decir, no podemos tener al Señor antes que nuestros hijos, antes que nuestros padres, antes que nuestro trabajo. El Señor está por ahí. Bueno, si es así y le decimos al Señor, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, el Señor probablemente nos va a decir que cambiemos muchas cosas, que ordenemos nuestras finanzas, que diezmemos, que nos desprendamos de alguna cosa material que ahorita quizás nos está quitando la vida. ¿Estamos dispuestos a cumplir lo que Él nos pida, a hacer lo que Él nos pida? Otra manera importante y vital para conocer a Dios es a través de su palabra. Fíjense que en ella sabemos cuál es su voluntad, la que Él quiere tanto para todos nosotros como para cada uno de nosotros. La palabra de Dios es, como dice el salmista, lámpara para mis pies. Nos ayuda a no tropezar, nos ayuda a ver los obstáculos, nos ayuda a discernir las respuestas. Fíjense que la palabra de Dios no es como ese túnel que sale en las películas, ese túnel al final, esa luz al final del túnel. No. Porque ¿qué pasa si hay una luz al final del túnel? Mientras tanto, pensemos en Indiana Jones, que vamos a cruzar ese túnel y antes de llegar a la luz nos vamos a ir en un precipicio, o nos vamos a romper la cabeza, o vamos a patear una serpiente, no sé. Muchas cosas pueden pasar ahí. La palabra de Dios no es así. La palabra de Dios va con nosotros a cada paso, va de alguna manera siendo constante en cada una de las áreas de nuestra vida, en todos los problemas, en todas las situaciones que vayamos viviendo. La palabra de Dios tiene una respuesta. De hecho, fíjense que una de las tantas cosas que el Señor nos quiere de nosotros lo encontramos en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3a. Fíjense que ahí dice una frase corta pero muy impresionante, y dice: la voluntad de Dios es que se hagan santos. Palabra de Dios. Uno puede decir, Dios mío, esto es imposible, ¿verdad? Más en estos dorados tiempos, dice la gente. Esto no puede ser, esto el Señor me pide algo que no le veo yo que fuera posible. Pueden leer todo el capítulo 4, porque ahí San Pablo nos indica una serie de solicitudes que él hizo al pueblo de Tesalónica, y obviamente que son solicitudes para nosotros el día de hoy. El Señor es súper claro en la palabra de Dios, en su palabra, y si lo vemos, y si queremos solo hacer como un pequeño extracto de ella, podemos hacerlo con uno de los mandamientos, el más importante, el primero. Fíjense que en el Antiguo Testamento la palabra de Dios dice que ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pues eso lo hemos escuchado muchas veces, pero si lo analizamos, bueno, dice, ama a Dios sobre todas las cosas. Ok, ¿estoy amando a Dios sobre todas las cosas? Tenemos que hacernos esa pregunta. Y ahí podemos desglosar quién está antes que Dios o en lugar de Dios en nuestra vida. Eso es importante. Nosotros lo hicimos en el retiro, ¿verdad? Vimos eso. Puede ser que en ese momento nosotros hayamos puesto a Dios en el primer lugar, pero poco a poco, con el paso del tiempo, nosotros podemos irlo poniendo de ladito y llegando otra persona, otro personaje a este lugar importante. Bueno, pero dice que amemos también al prójimo como a ti mismo. Al prójimo, nosotros sabemos que el prójimo puede ser cualquier persona, no la que está a la par mía, sino a quien yo quiera hacer a mi prójimo. Y como a ti mismo, pues ahí viene un problema. Muchas veces nosotros no nos amamos a nosotros mismos, o nos amamos poquito, o nos amamos de modo imperfecto, porque el amor de Dios es perfecto, pero el de nosotros no lo es. Entonces ahí ya empieza a ver cómo fallamos, ¿verdad? Porque de repente podemos amar a un prójimo y a otro no. O porque de repente los podemos amar tan poquito que incluso podemos hacerles daño, podemos
hablar mal de él, podemos mentirles, etc. Ahí fallamos en el amor. Pero fíjense que Jesús es tan precioso, tan hermoso, que Él se va más allá. Él dijo que Él no iba a venir a abolir los mandamientos, la ley de Dios anterior, sino que le iba a dar un significado verdadero. Pues bien, el Señor se pone estricto, Jesús se pone estricto y nos dice después, Él dice en su palabra, les voy a dar un mandamiento nuevo. Y no es un mandamiento nuevo, es el mismo, amar a Dios sobre todas las cosas. Pero además Él dice que nos amemos y que lo amemos a Él como yo os he amado. Esto hace explotar mi cabeza porque yo digo, Dios mío, ¿cómo puedo amar a mis hermanos como Dios me ha amado a mí? Dios, o sea, está hablando de un amor perfecto, está hablando de un amor pleno, de un amor gigante, de un amor que no se cansa, que lo perdona todo. Nosotros hemos escuchado a veces esta cita donde explica cómo es el amor que lo perdona todo, lo espera todo, etc. De esa manera espera San Pablo que nosotros, espera Jesús que nosotros lo amemos a Él y también a nuestros hermanos. Entonces, cumplir con esto ustedes lo encuentran en Juan 13, 34b. Cumplir con esto está difícil, mis hermanos, muy difícil, pero es la voluntad de nuestro Dios. Fíjense que el Espíritu Santo también nos permite reconocer y amar la voluntad de Dios. Por eso es importante pedirlo en la oración, pedir que el Espíritu Santo nos llene. El Espíritu Santo nos da discernimiento para entender lo que quiere y lo que es engañoso. Esas voces que aparecen y que nos quieren hacer dudar, así como sucedió con Eva, que apareció una voz y ella le creyó. Bueno, en Isaías 5, 20 al 24, Isaías 5, 20 al 24, esta es una cita muy dura, pero es una cita que fue, imagínense, de Isaías, o sea, desde el Antiguo Testamento, pero es una cita que se aplicaba en ese entonces, se aplicó en tiempos de Jesús y se aplica en nuestro tiempo. Y dice, hay de aquellos que llaman bien al mal y mal al bien, que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, que dan lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los que se creen sabios y se consideran inteligentes, pobres de los que son valientes para beber vino y campeones para mezclar bebidas fuertes, pero que perdonan al culpable por dinero y privan al justo de sus derechos. Así como las llamas queman el rastrojo y como el pasto seco se consume en el fuego, así se pudrirá su raíz y el viento se llevará su flor junto con el polvo. Pues han rechazado la ley de Yahvé Sabaoth y han despreciado la palabra del Santo de Israel, palabra de Dios. También Jesús nos habla en el Nuevo Testamento, en Mateo 7:15, cuídense de los falsos profetas, se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Ustedes los reconocerán por sus frutos, palabra de Dios. Fíjense que esas voces nuevas o falsos profetas, les comentaba, han existido siempre, tratando de tergiversar la palabra de Dios. El mundo, de hecho, el mundo que nos rodea, ve la santidad como algo imposible e incluso absurdo, como algo que no tiene sentido. De hecho, se burlan de la palabra de Dios. Ustedes seguramente habrán escuchado decir, por ejemplo, esas cosas son del milenio pasado. Hablando, por ejemplo, de la castidad, de la virginidad o de la abstinencia, ¿verdad? De los jóvenes, etcétera, de las personas en general. Incluso la gente puede ver absurdo que ustedes dediquen, que nosotros dediquemos varios días de la semana en la iglesia, a servir en la iglesia. La gente no entiende cómo podemos hacer eso. La gente no entiende que nosotros
no podamos aceptar el aborto, por ejemplo. Pues no, dicen, eso no es posible. Ahora son nuevas las modas, el estilo de vida es distinto. Bueno, incluso la vocación sacerdotal. Mucha gente critica la vocación sacerdotal. ¿Por qué no se casan los sacerdotes? ¿Por qué no mejor hacen esto? ¿Por qué no hacen mejor lo otro? No, nada de lo que la palabra nos ha regalado, de lo que la palabra nos dice, les parece correcto, les parece posible, justo. Sin embargo, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, vamos a estar seguros, completamente seguros de cuál es su voluntad y de que estamos haciendo lo que Él le agrada. La misma palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Es decir, eso que está escrito en la palabra de Dios, aunque tiene siglos y siglos y siglos, está vigente el día de hoy. El Señor no dijo que antes algo era malo o desagradable a sus ojos y que ahora está bien. Eso no va a pasar. Normalmente nosotros podemos tener claridad para elegir entre algo bueno de algo malo, ¿cierto? Pero sucede que también a veces nosotros debemos tomar decisiones entre dos cosas buenas. Por ejemplo, entre elegir una carrera u otra, entre un empleo y otro, a elegir un pretendiente, ¿verdad? ¿Será que este hombre es el hombre que Dios tiene para mí? O sea, tenemos esa duda, ¿verdad? Entonces es aquí cuando la oración juega especial importancia, porque a través de ella Dios puede revelarnos su deseo, puede decirnos lo que realmente quiere de nosotros siempre que invoquemos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como les decía, va a guiarnos, nos va a dar luces, nos va a dar señales de cuál es la voluntad de Dios. Aceptar la voluntad de Dios no siempre es fácil porque vamos enfrentando pérdidas, porque nosotros vamos teniendo rupturas, vamos dejando un trabajo por otro, una meta por otra. Pero esencialmente es importantísimo que nosotros tengamos en nuestra mente esta verdad, y la vamos a encontrar en Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice: Dios dispone todas las cosas para bien de los que lo aman, a quienes ha escogido y llamado. Palabra de Dios. Nosotros hemos sido escogidos y llamados, hermanos. Por tanto, tenemos que estar completamente seguros de que la voluntad de Dios, lo que Él quiere para nosotros, es para nuestro bien. Nunca va a ser para nuestro mal. Es decir, nosotros no le vamos a pedir al Señor pan y Él nos va a dar una culebra. El Señor siempre va a darnos lo que Él considere mejor para nosotros. Muchas veces no vamos a saber por qué nos está dando algo, pero tengamos la completa certeza de que es para nuestro bien. Fíjense que quiero compartir con ustedes un testimonio corto. Cuanto más orgullosos nosotros somos y soberbios, que es contrario, ¿verdad?, a ser como niños, más nos trabaja el Señor el corazón, y es porque nada más fácil que pecar y caer siempre en el mismo pecado. La soberbia puede ser incluso muy oculta, muy sutil, ¿verdad? Incluso a veces nosotros no la podemos descubrir a cabalidad. En mi caso no era sutil, no es sutil. Pues bien, la soberbia es un pecado capital. La soberbia es madre de muchos otros pecados y convenientemente son pecados que se pueden ocultar. Muy diferente de cuando nosotros, por ejemplo, mentimos, ¿verdad? Normalmente la mentira sale a la luz, la verdad sale a la luz y entonces pasa. No, la soberbia puede ser bien sutil en algunas personas. Fíjense que una vez en la comunidad, que comencé a ir a misa, a las reuniones y a ministrarme, surgió el tema de la confesión. La iglesia nos pide
que nos confesemos una vez al año, por lo menos, ¿verdad? Pero nada impide que nosotros nos confesemos cada mes o cada vez que nosotros sintamos la necesidad, ¿verdad?, de hacer. Pues bien, acudir a la confesión fue para mí una pesadilla total, porque cada vez que yo me iba a confesar, los pecados eran los mismos. Mi frustración era y es, porque no es que he dejado de pecar, ¿verdad?, no es que ya sea santa, es grande cuando voy con el sacerdote por el mismo pecado. Fíjese que había incluso un tiempo en que yo siempre voy a la misma iglesia y había incluso un tiempo en que yo preguntaba qué sacerdote estaba confesando, para que si él era el que me había confesado la última vez, no me confesaba, esperaba al siguiente, para que él no sintiera que yo estaba con el mismo pecado. Pero eso estaba en mi mente, ¿verdad? Bueno, a pesar de los nervios, a pesar de la culpa que yo sentía, a pesar de lo que sea, yo hacía mi examen de conciencia. Llevaba una larga lista de pecados para que ninguno se me quedara. Iba con mi corazón horrible, me sentía que mi corazón se me iba a salir del cuerpo cada vez que avanzaba la cola de la confesión. Y el Señor cada vez me ha regalado su perdón. Me ha confortado el corazón. El Señor, incluso en el mismo momento de la confesión, me ha revelado pecados que yo no me acordaba o que no me daba cuenta que eran pecados. Me los ha revelado ahí mismo y ahí mismo los he podido sacar. Me ha regalado una paz inexplicable, una paz que solo Él puede dar, ¿verdad? Y también la gracia de la Eucaristía que me fortalece. Poco a poco fui notando que esos pecados se volvían más débiles en mi vida. Más bien, nosotros nos hacemos más fuertes para la gloria de Dios. ¿Qué hemos aprendido nosotros, hermanos, en esta clase? Fíjense que lo primero que tenemos que saber es que nuestro modelo a seguir para cumplir la voluntad de Dios es Jesucristo. Tratemos, hermanos, siempre de estar unidos a Él, que es la vida verdadera. Si no estamos unidos a Él, nos secamos. Unámonos a Él en oración y conociendo cómo actuaba, cómo pensaba, cómo miraba. Yo veo a veces los videos de las películas de Jesús. Sabemos que no es Él, es una representación de Él, pero muchas de ellas engloban en realidad la mirada de Jesús. Miremos como Jesús, pensemos como Jesús. La voluntad de Dios es que seamos salvos, ¿verdad? Que lleguemos a la vida eterna con Él, que seamos santos. Su voluntad, hermanos, estemos 100% seguros que su voluntad nos llevará indiscutiblemente a una vida más feliz. De eso tenemos que estar completamente seguros. También debemos aprender a ser como niños. La palabra de Dios nos ha dicho ahora que sí es posible cambiar y ser como niños. Pidámosle entonces al Señor que nos transforme el corazón, que nos despoje del orgullo, que nos despoje de la vergüenza, ¿verdad?, de la culpa. Muchas veces nosotros tenemos culpas acumuladas de cosas que hicimos hace 1000 años o de cosas que ya nosotros confesamos y seguimos sintiendo culpa. Y pidámosle al Señor que nos quite ese sentimiento, esa emoción que es tan dolorosa y que nos enferma. También acudamos a la confesión. Eso es maravilloso para limpiar nuestro corazón y si no nos estamos ministrando, hagámoslo más seguido también para poder ser mejores cada día. Y por último, recién estuvimos celebrando, ¿verdad?, la solemnidad de la Santísima Trinidad. Les quiero pedir que no olviden en la oración invocar a las tres divinas personas, especialmente porque tenemos que recordar que somos hijos. Hablemosle al Padre. Sostengamos esa relación con Dios en calidad de padres e hijos. Eso nos permite ser dóciles cuando nosotros vemos a Dios realmente como nuestro papá,
como Jesús lo llamaba, papá, nosotros podemos ser mandóciles y podemos hacer su voluntad porque confiaremos en Él como un niño pequeño. Quiero que inclinemos nuestro rostro para cerrar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Dios, mi Señor, gracias, Padre bendito, por esta noche en que nos permitiste hablar de ti, hablar de ti, que eres un Padre precioso, un Padre amoroso y misericordioso. Quiero, Señor, en esta clase abrir mi corazón a ti, tú que me has dado estos mensajes preciosos de que me amas, de que soy la criatura perfecta que tú creaste con amor, que tú creaste a tu imagen y semejanza, Señor. Quiero, Señor, en esta noche darte gracias por todo lo que haces por mí, por llamarme, por decir mi nombre, Señor, por tomarme y llamarme a ti con lazos de amor y de ternura. Gracias, mi Dios, por todo lo que haces todos los días por nosotros. Gracias, mi Dios, por las familias que están aquí representadas. Sabemos que tú nos tienes en tus manos. Sabemos que tú, Señor, eres el Padre bueno que siempre nos da lo mejor, lo que necesitamos, lo que es mejor para cada uno de nosotros. Te pido, Padre Santísimo, que nos permitas tener un corazón de niño, un corazón que confíe ciegamente en ti, Señor, que nunca dudemos de tu poder, que nunca dudemos de tu bondad, que es infinita y que nos abarca cada uno de nosotros. Danos, Señor, un corazón dulce como la miel y transparente como el cristal. Queremos poner en tus manos todas las áreas de nuestra vida, nuestras familias, nuestros corazones, nuestros pensamientos y también nuestros sentimientos. Quédate siempre con nosotros, Señor, y a ti, Madre María, cúbrenos con tu manto. Intercede por cada una de nuestras necesidades y sueños y deseos. Todo lo hemos pedido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, gracias por acompañarme en esta clase. Espero que puedan reflexionar en ella y fue un gusto para mí. Bendiciones. Amén.